El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. El título de la disertación es El testimonio personal. Voy a tomar la lectura de la carta a los Efesios, capítulo 4, desde el versículo 1 en adelante. Efesios, carta del apóstol Pablo, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice así la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Dios nos bendiga por esta palabra. Escuché una frase que seguramente usted también conoce. Dice así: una imagen vale más que 1000 palabras. Una imagen vale más que 1000 palabras. Si nosotros asociamos esta frase con el contenido de esta disertación, vamos a verle mucha relación. Porque cuando hablamos de testimonio personal, estamos hablando no de palabras, estamos hablando de hechos. Lo que nosotros proyectamos con nuestras actividades, con nuestras obras. Desde este punto de vista, esta frase tiene toda la razón. Un buen testimonio, entonces, vale más que 1000 predicaciones. Alguien ha dicho por allí, con respecto a la pregunta, ¿por qué tú no te conviertes al Evangelio? Hay gente que responde de esta manera: porque tus hechos hablan tan fuerte que no me dejan escuchar tus palabras. Ahora, si esos hechos y esas obras obedecen o son sinónimo a un mal testimonio, claro, es evidente que esta es la razón por la cual muchos de nuestros vecinos, nuestros parientes, nuestros familiares, nuestros amigos no se convierten al Evangelio, porque nuestros hechos no corresponden a nuestras palabras. El testimonio personal es la más poderosa de nuestras predicaciones. Desde el día que uno recibe a Cristo como Salvador y Señor, comienza una cadena de cambios en nuestra vida. El Evangelio cambia nuestras vidas. Nuestro comportamiento poco a poco comienza a cambiar debido a la lectura de la Santa Palabra, o al consejo de un hermano en la fe, o al escuchar a un mensajero de la palabra de Dios. Estas cosas hacen mella en nuestra conducta. El testimonio personal es un arma poderosa en la vida cristiana. Muchos creen que pueden vivir de cualquier manera cuando se convierten al Evangelio y seguir predicando el Evangelio. Y no es así. Para que nuestro testimonio sea efectivo, nuestra vida debe ser consecuente con nuestro mensaje. El testimonio personal, repito, es un arma poderosa en la vida cristiana. Son muchas las influencias que moldean nuestra nueva conducta. Esa nueva vida de la cual habla la palabra de Dios, que todos los cristianos comenzamos a vivir,
es moldeada por muchas cosas. Hay algunos aspectos que son fundamentales sobre nuestra conducta personal, nuestro testimonio personal. En primer lugar, nuestro testimonio debe hablar de nuestra fe. Nuestro testimonio debe hablar de nuestra fe. O sea, debe haber una correspondencia entre lo que yo testifico, lo que yo hablo, junto con lo que yo creo, mi credo de fe. Esto es importante. Debe haber consecuencia, consistencia. Lo uno con lo otro. Ahora, es increíble que después de mucho tiempo haya creyentes que ni siquiera sepan cuál es el cuerpo doctrinal de su fe. Ni siquiera conozcan que cada iglesia tiene un credo doctrinal, una declaración de fe. Es increíble. Algunos de nuestros estudiantes se sorprenden cuando en un proyecto de investigación uno coloca como tarea investigar acerca de la declaración de fe o credo doctrinal de su iglesia. Algunos no saben ni de qué se les está hablando. Lo peor es que muchos ministros inclusive ni conocen cuál es el cuerpo doctrinal o declaración de fe de su iglesia. Las empresas tienen una misión, una visión. Toda empresa tiene en un lugar público la misión y la visión que las orienta. Ahora, para nosotros como iglesia, es importante conocer y que cada creyente conozca cuál es el credo de nuestra fe, cuál es la declaración o confesión de fe nuestra. Eso es importante y hay muchos que no lo saben. No saben ni qué es lo que cree su iglesia. Ahora, imagínense usted, si no saben ni cuál es la confesión de fe, su credo doctrinal, ¿cómo cree usted que será el testimonio de estas personas si no saben ni lo que creen? Ahora, nuestro testimonio debe hablar de nuestra fe. Ante nuestros familiares, ya sean estos convertidos o inconversos, nuestro testimonio debe hablar de lo que nosotros creemos. Nuestra familia es la primera afectada, el círculo o entorno que debemos afectar primeramente una vez que nos convertimos al Evangelio, es nuestra familia. Gloria a Dios por aquellos hermanos que tienen familias convertidas al Evangelio. Pero aquellos que no tienen sus familiares convertidos al Señor, es un reto, es un desafío. Tu testimonio debe hablar de tu fe principalmente a tus familiares y a aquellos que son inconversos. Ahora, también este testimonio debe darse ante nuestros vecinos y amigos, el círculo social nuestro, ¿sí? Más allá de nuestra familia, el vecindario, los amigos, ¿sí? Más allá de nuestra casa. La pregunta es si muchos de nuestros hermanos en la fe hoy en día los conocen como verdaderos cristianos, sus vecinos y sus amigos. Es increíble. Yo he visto que muchas personas, cuando se convierten al Evangelio, cambian la cuadra que los llevaba directo de su casa a la iglesia, la cambian para que el vecindario no se entere que ellos son cristianos y que van a una iglesia evangélica. O hay algunos que la Biblia, cuando van a comprar la Biblia, compran la más pequeñita, la que no se ve, la que cabe en un bolsillo, con tal de que no los vean que andan con una Biblia. No quieren que sus vecinos, ni sus amigos, ni las personas que rodean su entorno, su hábitat, se enteren que son cristianos. Yo me pregunto si esas personas, el día que venga el Señor, también se van a avergonzar del Señor. Porque Jesucristo dice bien claro que quien se avergüenza de Él en esta generación, también Él se avergonzará cuando venga en la gloria del Padre y sus santos ángeles. Si tú niegas a Cristo aquí,
Si niegas tu fe, si niegas tu cristianismo, no esperes que el Señor venga por ti cuando venga por la iglesia. Este testimonio también debe darse ante la iglesia de Cristo. Debemos dar testimonio en la iglesia de Cristo. Eso no debe ser tan difícil. Estamos llamados a ser luz. Y cuando la iglesia se reúne, es como si se reunieran todas las luces, todos los focos, las lámparas que tienen luz. La carta a los Colosenses dice el apóstol Pablo en capítulo 1, versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Debemos dar testimonio y debemos dar fruto de nuestra fe en la iglesia. Nuestro testimonio entonces debe darse ante la iglesia de Cristo. No debe ser tan difícil. En realidad no es difícil. Somos luz y alumbramos en medio de los candeleros del Señor, en medio de las lámparas del Señor, en medio del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Pero, como hemos dicho anteriormente, también debemos ser luz ante nuestra familia y a nuestros vecinos y amigos. Es decir, más allá de las 4 paredes del templo, más allá de las 4 paredes de la casa, de la familia. Nunca debemos avergonzarnos del Señor. Nunca. Y si tú no quieres avergonzarte del Señor, entonces dé un buen testimonio. Un buen testimonio que hable de su fe en Jesucristo. El apóstol Pablo escribe a los romanos y dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, al gentil. No se avergüence del evangelio. Dé testimonio de su fe. Y usted como ministro del Señor, cuestione si su testimonio habla de su fe realmente. Hay gente, hay ministros siervos de Dios, que se preguntan por qué es que sus mensajes no tienen vida. Y se preguntan y oran y ayunan y leen libros de homilética y hacen simposios de cómo preparar mensajes, cómo preparar predicaciones. Pero escúchame, hay un secreto y lo quiero compartir contigo a esta hora, hermano. Si tú quieres que tus mensajes tengan vida, tu vida debe ser un mensaje. Ese es un secreto, un rema del Espíritu Santo para ti. Si tu vida tiene un mensaje, escúchame, tus mensajes tendrán vida. Tendrás el rema del Espíritu allí porque tu testimonio es consecuente con tu predicación. En segundo lugar, nuestro testimonio debe ser consecuente con nuestra predicación. Lo reiteramos. El testimonio debe ser consecuente con la predicación. Nuestra fe no debe ser una fe de labios. El Señor Jesús condenó a toda la casta religiosa de su tiempo y le citó las Escrituras, diciéndoles, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está bien lejos de mí, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. ¿Por qué? Porque la fe que ellos confesaban, que enseñaban, que predicaban, era solo de labios. De labios. Tenían una apariencia santa, una apariencia religiosa sublime ante los hombres, pero ante Dios estaban muertos espiritualmente. Era gente de doble faz, ministros de doble faz, de doble moral, de doble vida. Y el Señor los condenó por eso. Les mandó que se arrepintieran. Este mensaje sigue vigente en este tiempo. Yo no puedo tener una fe poderosa en el discurso, en mi mensaje. Yo no puedo tener un tremendo mensaje en el púlpito y fuera del púlpito tener otra clase de vida que no habla nada del mensaje que predico.
Y usted no se deje engañar, usted que está recién convertido en la fe, no se deje engañar de todo aquel que tiene discurso, que tiene labia, que tiene el dominio de la palabra, que tiene teología inclusive. No se deje engañar. Muchos de estos discursos son buenos. Es como la cátedra que enseñaban los fariseos. Pero las vidas de ellos no hablaban nada del mensaje que predicaban. Jesús condenó a esta clase de ministros. En el capítulo 23 del Santo Evangelio, según San Mateo, escuche las palabras del Señor a esta clase de dirigentes, a esta clase de ministros. Dice así: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Sí se da cuenta? Esta gente tenía cátedra, tenía doctrina, tenía teología, pero fallaban en algo que era demasiado importante para el Señor: sus obras. Sus obras. Eran muy religiosos, pero tenían doble faz, doble cara. Eran muy religiosos, muy doctos en la palabra, muy catedráticos, pero tenían una doble moral. Eran muy instruidos en la teología. Eran doctores, eran los escribas, expertos en la palabra de Dios, copistas expertos, interpretaban la escritura, pero tenían una doble vida. Así que usted no puede confiar de esto. No se deje engañar usted, que está comenzando en los caminos del Señor. Porque no todo el que habla de la palabra, no todo el que habla de la Biblia, vive conforme a ella. Nuestro testimonio debe ser consecuente con nuestra predicación. Para poder tener, hermano, autoridad espiritual, se necesita una genuina conducta cristiana. Una genuina conducta cristiana. Y óigame, el cristianismo se imita mucho, pero los frutos tarde o temprano dan a conocer de qué naturaleza es el árbol. Jesús, nuestro Señor, dijo que el árbol malo no podía dar buenos frutos, ni el árbol bueno podía dar malos frutos. Un genuino cristiano va a dar frutos buenos, frutos de justicia, de un verdadero arrepentimiento. Pero un cristiano que lo que está es imitando el cristianismo, que su confesión es una confesión solo de labios, pero su vida refleja otra cosa, tarde o temprano los frutos lo van a descubrir. Ahora, déjeme decirle, en el Evangelio se sufre por causa del testimonio. Todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús va a padecer persecución. Por mantener el buen testimonio vas a sufrir, vas a llorar, pero vas a tener la alabanza de Dios. ¿Y qué prefieres tú? ¿Tener el aplauso de Dios o el de los hombres? En la primera epístola universal del apóstol Pedro, San Pedro dice así, capítulo 4, versículo 15 en adelante: así pues, ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Si usted quiere tener unción como predicador, como maestro, unción es lo mismo que autoridad. Y para tener eso, hermano, se necesita tener una genuina conducta cristiana. Una genuina conducta cristiana. La Biblia habla del testimonio de un profeta que fue reconocido como un siervo de Dios.
Y yo estoy seguro que fue reconocido no por la vestimenta que usaba, sino por su conducta. En el primer libro de los Reyes, en el capítulo 17 y el versículo 24, dice así la palabra de Dios. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Ahí está. ¿Qué había en la boca del profeta Elías? La verdad, la verdad. Y aquella viuda le dijo a Elías: conozco que tú eres varón de Dios. La palabra de Dios, el rema, el dabar del Eterno estaba en su boca, pero esa palabra, esa profecía que proclamaba el siervo de Dios era consecuente con su testimonio. Era un hombre íntegro, profeta Elías. Ahora, vivimos en tiempos de una moral relativa. Hoy se está hablando de una relatividad moral. Una integridad relativa no es aceptable en el ministerio cristiano ni en la vida cristiana. El mundo puede relajarse en su conducta, pero esto no debe pasar en medio de la iglesia del Señor. Por tanto, se requiere autoridad, se requiere vivir bajo la unción del Señor para tener integridad, porque no podemos tener una moral relativa, una integridad relativa. No. Hay una advertencia en el libro de los Salmos, en el capítulo 50, para aquellos que tienen ese tipo de moral. En el capítulo 50 del libro de los Salmos dice, en el versículo 14 en adelante: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Pero al malo, dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto: los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Qué poderosa palabra para aquellos que predican, que enseñan, que se jactan de una poderosa unción, pero con una integridad, una moral relativa. Tenga mucho cuidado, porque de esto hay bastante hoy en día. Ministros que en el púlpito son una maravilla. Escribiendo libros son terribles, son tenaces, muy audaces, elocuentes. Una palabra, una dicción tremenda, una homilética, una hermenéutica perfecta. Pero ¿qué de la integridad? ¿Qué de la moral? Viven dobles vidas. ¿Producto de qué? De que su testimonio no es consecuente con su predicación. Estos son algunos aspectos fundamentales en cuanto a la conducta personal, el testimonio personal de cada uno de nosotros. Y quiero concluir en esta hora. Dice un refrán: dime con quién andas y te diré quién eres. Es evidente que el medio ambiente influye sobre la conducta del creyente. Eso es evidente. Pero ¿sabes qué? Dios nos ha enviado a vivir en este mundo con la bandera de la santidad en alto. Se puede ser santo en medio de gente inmoral, en medio de gente de una moral relativa. Se puede ser fiel a Dios en medio de gente corrupta, en medio de impíos. Se puede vivir en victoria en medio de gente que no cree en Dios, que no honra a Dios. Nuestra conducta ante los inconversos debe ser ejemplar y procurar que ellos se conviertan a nosotros
y no nosotros desviarnos con ellos. Un cristiano auténtico tendrá amistades cristianas que le inspirarán a conducirse con un alto temor. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.